Bueno, bienvenidos. Gracias por estar, por disponerse. La primera invitación que les voy a hacer a ustedes que están acá en vivo y a aquellos que se dispongan después a escuchar, es que por un instante se permitan estar acá. ¿Qué es estar acá? Que sacudan con todo lo que llegaron, que dejen por un momento en estos 45 minutos todo lo que tienen que hacer después, porque en este cerebro divagante, esos pensamientos que atraviesan muchas veces nos quitan el contacto. Y para que puedan disfrutar este encuentro, que puedan estar en presencia, los invito a poner en pausa para estar aquí ahora completamente. Cuando elegí comenzar estos encuentros de conversaciones con ritmo y le pedí a Pepe si podía ser el primer invitado, recordé un momento de mi vida donde yo no sabía lo que era el dolor o permitir el dolor. Y después me puse a preguntarme, ¿qué es el dolor? No sé si ustedes saben o pueden definir qué es el dolor. Porque si nos vamos a definiciones, el dolor físico es una información del cuerpo, uno se da cuenta que duele y en general cuando ya no aguantamos, otros no tanto, acudimos al médico y encontramos el origen y encontramos muchas veces por suerte la solución. Sin embargo, cuando eso que duele, algunos lo definimos como el alma, el corazón, o es un dolor profundo que no sabemos de dónde es, no hay pastillita que nos acompañe, ¿no? Y la cuestión es qué hacemos ahí y de qué estamos hablando. Entonces, poder encontrar cuáles son esos orígenes, porque al igual que el dolor físico, lo que nos está informando es que hay algo que ya no está bien. Y a veces los esquivamos haciendo distintas actividades y nos quedamos, si es que lo logramos, en la superficie de ese dolor, pero no llegamos a la profundidad, algunos sí, otros no. A veces tenemos la suerte de animarnos a pedir ayuda para atravesar, porque al fin y al cabo, una vez que llegamos a esa profundidad, es muy probable que habiendo pasado esa historia nos transforme y lleguemos a otro lado siendo otros con mayores recursos. Y de eso se trata este encuentro. Y aquí te veo, Pepe. ¿Desde Seguí qué lugar hablando, Flor. Seguí, dale. te gustó lo que Dale, que escuchaste? sale muy bien, muy bien. La gente también que muchos que te conocen aquí y otros que no te conocen, que te conozcan. Así que seguí hablando y explayando tu sabiduría. Vos querés que yo acá creo que la mayoría quiere escucharte. Eh, ¿Qué decirles desde este dolor? La pregunta que los invitaría a hacerse a ustedes es que si es que hay algo que les está incomodando y si es que en esa incomodidad podemos distinguir, porque dolor es como muy general, ¿no? Y ese dolor podría estar asociado también a distintas emociones que nos atraviesan y no siempre son las mismas. Puede ser una tristeza, puede ser una angustia, puede ser un enojo y solamente generalizamos desde el lugar del dolor. La palabra dolor puede englobar muchas emociones que tiene que ver con nuestra percepción y que va a tener también que ver con nuestra historia de vida y con lo que podemos o no afrontar. En este dolor puede asentarse cuando no tenemos los recursos para afrontar la realidad que se nos está proponiendo. O cuando nos resistimos a esa realidad, que también puede terminar de generar esos dolores, en esa resistencia, en ese rechazo, en ese juicio de que las cosas tendrían que ser de otra manera, o por qué a mí, por qué ahora, cómo no la vi venir, y empezamos con conversaciones internas de culpa, de decir no me di cuenta antes, y todos los hubieras o tendría que también
nos lleva a un círculo o a una conversación que no nos permite avanzar. Entonces, poder encontrarnos y poder tocar qué le está pasando a cada uno, qué los invita inclusive a estar acá, qué hay del dolor o de estos 7 niveles, que hoy les puede ser una posibilidad en lo que está aconteciendo en la vida, que puede ser desde lo que ustedes están viviendo, a lo que ustedes se dedican, de alguna persona a su alrededor que esté transitando una situación de dolor, cómo estar al lado de una persona y en qué se le puede colaborar, desde qué lugar puedo escuchar. A mí me encanta esta frase que Pepe comparte, que es la escucha nos transforma. Y, y en esto que yo elegí llamar conversaciones con ritmo, en una conversación, para que sea conversación, tiene que haber alguien dispuesto a escuchar. Y disponernos a escuchar es, por un instante, dejar de lado todos nuestros juicios, poner en pausa la necesidad de responder a quien está hablando y habilitar esa escucha activa, ¿no? Disponernos a conversar es permitir hasta inclusive que el otro ingrese un poquito a nuestro espacio. Le estamos habilitando, le estamos abriendo la puerta a que nos cuente su realidad, su manera de pensar, lo cual no necesariamente significa que vamos a nosotros a acordar con lo que se nos esté diciendo, pero que sí, en esta escucha y en esta conversación que termina siendo una danza, nosotros ampliamos el mapa de posibilidades, porque si no vivimos con orejeras así y creemos que la realidad es solo esto y nos perdemos todo lo que puede haber alrededor y desde nuestras certezas construimos una única verdad. Y es por eso que este espacio de conversaciones es traer personas que, tanto a mí como a todos aquellos que se sumen, les demos permiso a habitar por un instante nuestro espacio y que nos cuenten un poco más y amplíen nuestra percepción. En este caso del dolor, en este caso de poder ver hasta dónde va y qué sucede cuando nos animamos a transitarlo. ¿Qué pasa cuando el dolor se nos revela y le permitimos el ingreso, ¿no? ¿Y qué sería el dolor revelado? Que hay un velo que se cae y entonces puedo ver qué es lo que a mí me está doliendo, qué es lo que viví, que puede ser desde todas estas emociones que les venía compartiendo. ¿Y qué hacer con eso? Porque el camino final para mí, ya veremos si Pepe acuerda y qué les pasa a ustedes, termina siendo que este dolor se transforme una vez que podemos mirarlo, tocarlo, sentirlo, encontrar de dónde viene y generar un nuevo camino desde ese lugar renovado, de ese lugar trascendido en cada uno de nosotros. Te invito a compartirte, Pepe, si no va a ser un monólogo, no una conversación. Bueno, después de esta introducción que nos ha hecho Flor, podemos habilitar para las preguntas a Flor. Mira lo ¿Qué que más se pillo. puede decir, Florencia Martínez Gareca? Yo quería escuchar un poco pero si alguno quiere habilitar micrófono, preguntar y compartir, con todo gusto. Podemos pausar si hay algo de su interior que quieran que no esté grabado, por eso esto no va a ser subido inmediatamente a las redes. ¿De qué se trata exactamente? Dice Melania. ¿Exactamente qué? El dolor, la conversación. Las conversaciones es poder danzar con varios invitados, en este caso Pepe, para habilitar un espacio de ampliar nuestra realidad, nuestra percepción. Porque solemos mirar un pedacito así de la vida y creemos que es lo único que hay. Y a medida que me fui habilitando
fui conociendo distintos lugares. Y los 7 niveles de dolor surgen en una conversación donde yo no me animaba a... Estaba descubriendo lo que era habilitarse el dolor. Y, y había una sabiduría dentro de la ermita que hablaba de los 7 niveles de la conversación de Juan Pablo Berra, un libro que justo lo encontré. Y sincrónicamente en lo que yo estaba leyendo ese libro, que Pepe conoce en mucha profundidad, inclusive al autor, pudo lograr una analogía que para mí fue reveladora, en esto de que yo no sabía cómo conectar con lo que me estaba sucediendo. Esto que yo hoy les traigo, diría, asimilado ya por mí, poder distinguir qué me dolía, que en realidad mi dolor tenía que ver con un enojo y no necesariamente todos los dolores tienen que ver con ese enojo, porque este dolor tenía que ver con una herida emocional y las heridas pueden tener enojo, pueden tener tristeza, puede ser un proceso de duelo. Poder descubrir qué era lo que a mí me pasaba también facilitó mi camino de salida, en esa profundidad, en ese llegar hasta lo hondo. Entonces, los 7 niveles nos invitan a un camino para llegar hasta lo hondo, para lograr integrarlo y transformarlo, que creo que no va a ser un solo dolor que atravesemos, pero una vez que podemos atravesar uno, ya conocemos un camino más o menos para poder encontrarnos otros o poder salir. Sí, Ale, que te habilita tu micrófono. Hola, Maravilloso, Flor. Sí, tal vez te propongo, bueno, que nos larguemos con los 7 niveles y en nuestro diálogo, que vos podés ir interrumpiendo las veces que quieras, y después habilitamos al final el espacio para todos los que quieran que hagan su eco. ¿Mm? Dale, fíjate que ahí Ale no le vamos a dejar con la mano levantada, se va a María cansar, Alejandra, porque la habíamos estás con la habilitado mano recién. levantada, dale. Ale, hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Flor, una alegría verte. Bien, Igualmente. te escuchaba atentamente cuando hablabas del dolor y de a qué se refería este dolor que cada uno tenía, ¿no? En lo personal, me llamó mucho venir acá a este momento con ustedes porque transito el duelo de la pérdida de un gran amor, eh, y creo que voy acompañando a ese dolor del alma y de a poco se ha ido transformando, ¿no? En algo que me acompaña a mí. Al no poder desprenderme, al no poder ser concreta con qué es lo que hace que yo mantenga durante tanto tiempo este dolor, que es un dolor que no se calma tan fácil. A Totalmente. veces baja un poco la intensidad y otras veces se pone muy bravo. Bueno, la pérdida fue en pandemia, que son duelos muy difíciles de atravesar y bueno, como he aprendido, ¿no? Escuchaba ayer a Inés Pisanchi que hablaba justamente de esto. Cuando uno no ve, no puede hacer la ceremonia y la verdad que llevo 3 años y no puedo todavía darle un lugar y poder desprenderme y ahora empiezo a reconocer que también tiene que ver con la parte mía que se murió en ese momento con él, que ya hoy no está, ¿no? Esa Ale Ujú. que funcionaba con este varón y bueno, es como un doble duelo, ¿no? No sé si es claro lo que te digo. Totalmente. Es totalmente y me parece súper revelador lo que traes, gracias Ale, porque a veces nos enfocamos en una única pérdida, quizás en la más obvia, y dentro de un duelo podemos tener varias pérdidas y cuando te das cuenta también podés hacer algo con eso. Porque si hoy, y en este caso, estamos compartiendo algo de mí, ya no está, ¿y qué pasa cuando eso no está y eso a qué habilita? Porque en ese algo de mí también se hace un espacio para que haya algo nuevo en este nuevo estadio. Y en el caso de hacer un duelo, hay distintas etapas
que cuando uno las va comprendiendo, conociendo de la cabeza, también te permite hacerla y atravesarlas. No es que en la teoría sale solo y hago la etapa 1, terminé, hago la etapa 2, hago... No, para mí el duelo es como una espiral donde vas pasando por distintos lugares hasta que puedes salir y volvés a armar tu vida con esa ausencia en este caso, que esa ausencia tuvo un significado en tu vida y cuando podemos volver a generar proyectos de vida, podemos decir con mucha alegría que esa ausencia ya no duele y que nos queda ese recuerdo y la alegría de todo lo que sí se pudo compartir. Pero sí es interesante que en las pérdidas puede haber más de una pérdida y es esto que te está pasando. Y también es posible. Y sí se sale. Esa es la buena noticia. Sí, Que gracias. animándonos a atravesar se puede Muchas seguir gracias. adelante. Gracias por compartirte, Ale. Gracias, María Alejandra. Gracias a ustedes. Bueno, Pepe. Bueno, se instaló que lo que nos convoca en este momento no es escuchar a alguien que pueda resultar interesante o que me apasione, sino que no tengo dudas que estamos aquí porque en el fondo cada uno de nosotros que tenemos registros, tenemos memoria, tenemos experiencia, tenemos un sentir, tenemos una opinión sobre el dolor, tenemos unas necesidades en relación al dolor, tenemos deseos en relación al dolor y también tenemos sentidos, sentidos encontrados y sentidos no encontrados sobre el dolor. Y también tenemos y nos habita algo o partes nuestras que fueron atravesadas de dolor y que se han transformado, se han resignificado, nos llevaron a nuevos lugares existenciales, a más vida. Y podemos decir que hay partes de nosotros que están más vivas y podemos decir también, todo lo que estamos aquí, en este universo increíble que creamos al encontrarnos, que hay partes que todavía no sé qué hacer con ellas. Y hay otras que a lo mejor simplemente están asomando de mil maneras, en las maneras simbólicas en las que va apareciendo o se va queriendo mostrar eso que llamamos dolor. Y que es una fuerza, es una energía, es un mensaje, es algo o es alguien que está allí queriendo mostrarse, mostrar algo, mostrar algo. Y eso puede estar registrado en nosotros en distintos niveles o está registrado en nosotros en distintos niveles. Podemos hablar de, antes que nada, hablar del dolor es hablar de la vida. Porque si algo te duele es porque estás vivo. Es hablar de que soy un ser vivo, biológicamente vivo, emocionalmente vivo, con sentimientos. Sobre todo el registro de los sentimientos es donde más podemos decir que algo me duele. Y nos puede, los niveles de dolor nos pueden llegar hasta lugares tan íntimos que ni siquiera podemos hasta expresarlos. Hablar del dolor es hablar de la vida. Hablar del dolor es hablar también de la otra cara que lo está queriendo mostrar. Antes, durante o después de la experiencia directa del dolor, que es el amor. Porque yo varón y mujer, soy amor. No amor en abstracto, un amor sintiente, un amor deseante, un amor con necesidades, un amor con experiencia de la vida y un amor que también es capaz de trascender lo que siente, lo que desea, lo que necesita, la emocionalidad de la vida. Hay un amor que no es menos profundo, que no es menos real y que es más profundo. Y que se encuentra atravesando todos esos lugares donde nos sentimos seres vivos. Cuando vamos atravesando los lugares donde nos experimentamos a nosotros mismos como seres vivos, vamos haciendo experiencia de la vida que soy y por eso el dolor parece que es la amenaza a la vida.
Cuando aparece el dolor, me está indicando que hay algo vivo allí que está vibrando en mí y que se está o protegiendo, o se siente amenazado, o se siente invadido, o se siente no expresado. El dolor es el señalador de que hay un grito no dicho, hay un deseo no expresado, hay una necesidad que es una potencia o es una carencia que no está nombrada, habilitada, inaugurada, permitida en la propia vida. Cuando el dolor está allí más o menos en sus distintos niveles de expresión. Cuando el dolor está allí simplemente como una imagen vaga, puede ser vaporoso, es cuando todavía está fuera de la conciencia asentida del dolor. Entonces el dolor es vaporoso, está allí. Podríamos decir que parece que está allí afuera, aunque no hay nada allí afuera que no esté aquí adentro, porque como es adentro es afuera. Y entonces el dolor del primer nivel, podemos decir, es la información que todos tenemos del dolor. Y todos tenemos información sobre el dolor. Tenemos información explícita o implícita, lo que se dice del dolor, lo que escuché del dolor. La implícita, la que ya tengo registrada en mí, es información que tengo sobre el dolor. Todo lo que se escribe, se dice, se escucha, las teorías sobre el dolor. Va enganchado del segundo nivel. El segundo nivel es la opinión. Esto es, la opinión significa la interpretación que yo tengo de eso, en este caso del dolor. La opinión significa el me parece que, creo que, entiendo que, interpreto que. Y cuando digo me parece, creo, estoy evidenciando en la opinión que tengo, en la interpretación que tengo de ese dolor, la creencia que a mí me habita. Y aquí podemos observar que todos tenemos, estos son los primeros niveles de registrar a este amigo, le vamos a llamar amigo, empecemos a llamarle amigo al dolor. Y sé que cuando estoy diciendo esta palabra, más de alguna persona puede, las tripas se les pueden acusar golpe de tripas. Que me digas dolor amigo, en algunos momentos de mi vida o de las experiencias que estoy teniendo, no tengo ninguna ganas de que le digas amigo al dolor. No me vengas con romanticismos. Y esto está bueno y es genial. Si alguien está sintiendo eso, me parece maravilloso. Y si podemos ir registrando lo que nos va pasando en este momento en nuestro cuerpo, en lo que estamos escuchando, en los sentires, en las sensaciones, porque el dolor, que es una información y del cual todos tenemos una opinión muy diversificada de acuerdo a la experiencia que detrás y más abajo, en mis niveles más profundos del registro de la vida, yo tengo, estoy plasmando mi creencia de qué es el dolor a través de esa formulación. Creo, me parece, interpreto, incluso en la opinión, en el ámbito de la opinión, se expresan aquellas cosas que pueden servirme en mi, como pasa con toda opinión. La opinología, ¿no?, de la vida es una manera de estar diciendo algo que no necesariamente está conectado con mis fondos, que no está elaborado, que no ha pasado por otros niveles, que no ha pasado a lo mejor por el sentir, que no ha pasado por el asentir, sentir, el decirle sí a la experiencia directa del dolor, de lo que me duele, de qué es lo que me duele, dónde me duele, quién me duele, qué de mí me duele, ¿no? Entonces, en la opinión, muy probablemente estemos expresando, depende cómo esté dicha la opinión, porque la opinión puede, a ver si cerramos los micros. En la opinión, lo que estoy haciendo depende el colorido que yo le esté poniendo a esa opinión, ¿no? Una opinión yo la puedo decir de manera neutra, livianita.
sin contenido emocional o con un contenido emocional bajo, neutro, o en una opinión, como pasa en las discusiones de opiniones, hay una involucración de emocionalidad que está de fondo, que es la que sostiene la opinión. Muy interesante en procesos de convertirnos a la sabiduría, es convertirnos en observadores de cuando yo opino o discuto o sobre la mesa de diálogo aparece, en el caso del tema del dolor, qué cantidad de miradas pueden aparecer. ¿Y con qué tonalidad, si yo me observo a mí mismo, con qué tonalidad yo opino? ¿Con qué tonalidad yo estoy diciendo creo? Y algunos ejemplos aquí es, creo que el dolor es necesario. Puede decir alguien. Creo que el dolor es necesario. ¿Cómo aprendí que el dolor sea necesario? ¿Desde dónde estoy diciendo, formulando que el dolor es necesario? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué nivel? ¿Desde qué registro? ¿Desde qué elaboración? ¿Desde qué proceso? ¿Desde niveles poco explorados de mí mismo? El riesgo de esa expresión es transformar y poner al dolor al mismo nivel del amor consentido, del amor más grande, del amor transformado, que nos transforma. Y puedo darle una entidad al dolor cuando digo que es necesario, puedo decir, desde la experiencia que esté sustentándome detrás, por la cual digo lo que digo, puedo ponerlo al mismo nivel de realidad que el ser, que la vida, que el amor. Y el gran riesgo de la afirmación, de todas las afirmaciones, no solo de esta, el gran riesgo de toda afirmación que se transforma en una opinión, por lo tanto en un juicio, a favor o en contra, positivo o negativo, es que no haya sido explorado. Cuando hablo de exploración, no hablo de un ejercicio intelectual, estoy explorando un concepto, sino la exploración como aquel proceso por el cual yo me sumerjo en escuchar y entrar a través de la escucha en hacia dónde me lleva la experiencia directa de contacto, en este caso con el dolor, y escuchándolo hacia dónde me lleva. La opinión va a ser la expresión del lugar donde yo estoy escuchando, desde dónde estoy escuchando. Si yo no he explorado niveles más profundos del dolor, es muy probable que la expresión el dolor es necesario responda a una suerte de creencia aprendida, no sé dónde, cómo, de qué manera, y que podemos llegar a creer, ¿no? De que para que yo esté vivo tiene que haber dolor. Para que tenga algo positivo en mi vida tiene que venir precedido de dolor. Para que haya una bendición antes tiene que haber venido un algo llamado dolor, que me manda un alguien allí afuera manejando la vida, que puede ser Dios o que puede ser no sé quién, que me tiene que mandar ese dolor porque es necesario. Cuando digo que es necesario el dolor, ¿qué estoy diciendo? Necesito explorar, necesito escuchar más a fondo. Y escuchando más a fondo, probablemente vamos a llegar a un lugar donde sea necesario desprendernos de haber aprendido que era necesario el dolor. Porque una cosa es el dolor transformado, ya veremos si tenemos la posibilidad de profundizar y llegar hasta ahí. Hoy, si la danza de hoy nos regala llegar hasta ahí, pero hay un dolor que cuando es sentido, acompañado en su danza, danzamos con él y nos vamos dejando llevar,
he dejado de luchar con él, me he rendido a dejar que me muestre sus caras, sus facciones, de dónde viene, qué lo produce, y me dejo llevar. Bueno, voy a llegar a un lugar donde ese dolor puede ser, una vez que es asentido y aceptado, puede ser transformado. Y trascendido significa integrado con toda su virulencia y con toda la fuerza de vida que el dolor estaba como tapando. Porque el dolor es una energía de vida que está diversificada, difuminada, transformada en las distintas caras del dolor, pero es energía de vida. Lo que hace la transformación, digamos, de la conciencia, del asentir, de decirle sí al dolor, esto puede parecer cruel cuando estamos atravesando un dolor que tiene toda la tonalidad de pérdida injusta, ¿no? Como es la muerte repentina del ser querido, como es el que puedo estar atravesado porque en este momento me está arrancando, siento que la vida me arranca algo que es absolutamente bello, bueno, que no hay ninguna razón lógica, razonable, que haga que yo tenga que estar perdiendo esto que es bueno y que es bello. No tiene lógica. Mucha de la locura del dolor o lo que nos parece entrar como una especie de experiencia de esto es muy loco, es que no tiene lógica. No tiene lógica. Cuando el dolor tiene una desmesura, supera la medida de lo que yo puedo o creo que puedo estar soportando. Entonces ahí requiere procesos cuidadosos, conscientes. No se improvisa el trato con el dolor, no se puede quedar en los primeros niveles, no se puede quedar en una mera opinión de una mesa de discusión, como si estuviéramos discutiendo el político que más me gusta, y discutiendo ideas. No es una ideología, pero hay ideologías que sostenemos cuando no hemos atravesado el proceso delicado, amoroso, fascinante, por otra parte, que es el proceso de estar vivos y que tiene que ver con la procesos de escucha. Por lo tanto, procesos de asentimiento progresivo. Asentimiento progresivo. Voy a querer detenerme un poquito ahí, Flor, pero me puedes interrumpirme cuando desde tu sentir y de tu escucha quieras. Te venía escuchando y en esta propuesta creo que te estás sumergiendo a ese tercer nivel que es hacer experiencia de ese dolor, de esta experiencia de vida, cuando vos te animás a ese asentimiento. Y en estos dos primeros niveles que vos estás compartiendo es el primer contacto, hasta qué punto puedo hacer contacto para empezar a sumergirme y seguir avanzando. Esta virulencia, decía si, no sé si a alguien más le pasó, si el dolor amigo, si la tripa te sonó, a mí me sonó cuando dijiste la virulencia, quizás por mi escucha bioquímica, y dije, wow, con toda su virulencia en esta profundidad. Y esta última propuesta creo que nos va sumergiendo a hacerlo experiencia. ¿Qué me trae esa experiencia? ¿Desde qué lugar Ujú. puedo seguir avanzando? Que también es darnos cuenta y reconocernos si es que no estamos pudiendo atravesar todos estos niveles. Porque primero a veces podés no darte cuenta y por eso te quedás arriba, pero también reconocer en esta opinión cuál es el relato con el que te quedás enganchado y solo te quedas observando el evento y eso también te impide el contacto con la situación que cada uno está atravesando en esto de decir, bueno, ¿desde qué lugar me está impactando a mí esta vivencia? Y poder reconocer Ujú. esa emoción que te está atravesando en los diferentes espacios, ¿no? Claro. A ver, el dolor lo vivimos como nos pega, el impacto del dolor, el, aquello que yo identifico como lo que me está ocasionando el dolor. Generalmente el registro que tenemos de eso es un afuera que me está ocasionando el dolor.
Claro. ¿sí? Ese evento, esa persona, esos hechos son las causantes de este dolor. Cuando me pega el shock, el impacto del dolor, ahí se va a mostrar, muy interesante que observes o que registres algún shock de dolor en tu vida. Cuando te pegó eso que te dolió, ay, me duele el shock, ¿no? El bio, que interesante, el efecto del shock tan estudiado por Hammer, ¿no? En el cerebro, en un órgano y en la psiquis. Registrar el shock. ¿Cómo reacciono frente al shock del dolor? A lo mejor se te ha venido un evento, a lo mejor inmediatamente identificaste un algo, un hecho, eso que te pasó con día y hora, a lo mejor. Ahí se me muestra desde dónde yo estoy mirando la vida. Ojo, ¿dónde estoy parado? ¿Qué nivel de conciencia? Es decir, ¿desde qué ojo interior yo miro? Y la primera reacción frente al shock me va a mostrar ese grado donde estoy parado. Esto supone que entonces, para poder profundizar, es necesario la decisión y el asumir como una decisión vital de que cómo enfrento el dolor es como enfrento la vida. Porque a veces no explicitamos, no tenemos muy explícita, muy lúcida, muy haberle sacado brillo a la decisión de ir más a fondo en mi vida. Si yo les pregunto, ¿vos querés vivir más a fondo tu vida? Sí, me vas a decir, sin duda, ¿cómo no? Ok, Perdón. probablemente sí y probablemente no. Porque el sí es porque en el fondo de mi corazón yo no puedo vivir la vida si no es a fondo. Y cuando digo a fondo es que llegamos a lo más profundo de la vida, donde realmente sabemos que podemos, somos y podemos ser personas plenas, totalmente tomadas por la vida, ¿no? Habitadas por la vida, enamoradas de la vida, o la vida enamorada de nosotros. Eso está en lo más profundo nuestro, entonces desde ahí vamos a responder todos, sí, quiero vivir a fondo, pero desde los niveles de realidad donde estoy parado, hay muchísimas partes de mí que dicen, ¿sabes qué? Vivir a fondo es complicado. Hacerse preguntas es complicado, detenerse es complicado. Entonces, muchísimas partes de nuestra vida funcionan bajo la lógica del piloto automático, bajo la lógica de la sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia, porque si me está yendo más o menos bien en la vida y la voy piloteando, entonces no suelen haber preguntas de fondo, salvo que yo esté lustrando, sacándole lustre a, por lo tanto, de manera consciente, a mi deseo, hacerlo consciente, de profundizar, de ir más adentro, ir más adentro de la vida. Porque como reacciono frente al dolor, es como estoy reaccionando frente a la vida. A veces hemos dicho, bueno, este dolor vino a despertarme. Se escucha mucho, ¿no? Muy interesante en las experiencias de nuestra vida, muy escuchado y probablemente podamos decir muchos de nosotros algo de eso. El dolor me vino a despertar. ¿Qué me vino a despertar? Y sí, andaba un poco somnoliento en la vida. Esto no significa que el dolor sea estrictamente necesario porque es muy peligroso convertir el dolor en necesario. Lo que es cierto que el dolor me despertó. ¿A qué me despertó? Me despertó a darme cuenta que yo no soy el dolor, que yo no soy la carencia, que yo no soy aquello que el dolor está señalando como la luna, como el dedo señala la luna. El dolor está señalando que perdí algo que soy. Y esa es la maravilla del dolor. Cuando lo tomo o cuando decido y le saco lustre a la decisión consciente de ir más a fondo en mi vida. Que dicho sea de paso, es una decisión que es necesario actualizar en nuestra vida. ¿En qué grado de fondos vivo? ¿Desde qué grados de fondos vivo? ¿Desde qué profundidad vivo la vida?
¿Mm? La profundidad no es una categoría para un grupo de gente esotérica y espiritual que quiera hacer caminos espirituales. La profundidad es el anhelo íntimo de nuestro ser. Simplemente por ser hombres y mujeres queremos más, más. Cuando vos decís, quiero más vida, estoy diciendo, quiero más profundidad. El tema es que ir más profundo es aceptar que tengo que entrar en procesos que me desacomodan de mi mirada habitual, me desacomodan la opinión que tengo de la vida, los juicios que tengo de la vida. Ah, bueno, yo decía que el dolor era necesario porque a lo mejor tocaba de oídas, entonces creía que creencias tan paralizantes, a veces perversas, como que Dios, por ejemplo, Dios o lo que creas que es Dios, te manda dolores o se la está pasando, se pasa la vida, este Dios que vive no sé dónde, y desde no sé dónde te manda esa muerte de ese hijo para que aprendas. Hay cosas que podemos haber incorporado casi en modo que rayan un poco hasta a veces la perversión, ¿no? Porque si yo estoy creyendo en un Dios que necesita la muerte de un hijo para que vos aprendas, representa una de las creencias bastante horripilantes, ¿no? De cómo podemos estar teniendo fotografías de lo que creo que es, fíjate, lo que creo que es Dios, lo que creo que es el dolor, lo que creo que es el amor, y entonces el sacudón de la vida o la pregunta consciente son las dos cosas con las cuales crecemos. Sacudones de la vida y pregunta consciente nos permite sumergirnos en aquello que va a cuestionar mis creencias, mi opinión, y por lo tanto va a tocar mis experiencias. La experiencia, tercer nivel, del dolor, no es que tengamos que hacer experiencia del dolor, es que tenemos experiencia del dolor. De lo que se trata es de registrar esas experiencias. ¿Cuáles son las experiencias de mi dolor? Un ejercicio práctico que nos podemos llevar para la casa cuando terminemos este maravilloso fogón puede ser 10 registros, 10 de experiencias del dolor en mi vida. Date tiempo para escuchar, como, como es expresado en la escuela de nuestro amigo Juan Pablo Berra y todos los que andamos ahí. Detrás es registrar, escuchar, autoescucha. Es una decisión, la decisión de escuchar el anhelo de profundidad. Te vaya bien o te vaya mal. Libérate de la creencia de que cuando me va mal es cuando al final me pongo las pilas con la vida. ¿Cómo Sí, es distinguís, cierto. Pepe, me hago la pregunta en este camino y en esta propuesta, cómo podés distinguir que no te estás quedando en la superficie? Porque el primero sería el tener contacto, ¿no? Y este registro. ¿Cómo te vas de la opinión a la experiencia si, Sí. sin quedarte atrapada en el relato? Porque escribir estas experiencias, ¿no? Tiene que ver con cómo miramos, digo, para no caer en una trampa y poder profundizar, porque inclusive esto que vos decís, ese shock que puede pasarte y que te deja detenido y muchas veces sin darte cuenta, la persona, y me pasa muchas veces cuando acompaño a personas que se conoce la historia, pero lo que no llegas a darte cuenta solo es cómo te impacta la historia. Entonces, en este camino, para pasar a este tercer nivel de experiencia, ¿cómo te distinguís? ¿Cómo llegás a esta nueva profundidad que no sea el mero relato? El punto es cómo estoy parado frente a la vida. Si yo, si estoy como un discípulo de la realidad, es decir, si estoy ante la vida como alguien que escucha, o si estoy ante la vida simplemente como alguien que vive, bueno, sobrevive, vive el día, pero vive el día no como la clave profunda del ser, de vivir el presente, sino vivo el día con lo que entiendo que son las necesidades básicas de un ser humano. Bueno, necesito trabajar, necesito comer, necesito necesidades básicas, o estoy ante la vida como alguien que, discípulo de la realidad,
que es estoy tratando de escuchar por dónde va el impulso a más vida, porque es imposible que ese impulso no esté, es que ese impulso está en nuestra vida. Entonces, ¿cómo discierno? Bueno, es que es el grado de parate que vos tengas en tu vida. Se me ocurre El esto grado de... de poder nombrar, porque muchas veces vuelvo a este punto de decir, tengo dolor, pero no podés registrar qué te duele y a qué está asociado el dolor. Esa Ujú, anestesia que creo que es, o interpreto que es esto que estás hablando de estas necesidades básicas o el vivir anestesiado sin hacer contacto y también la ignorancia en la que muchas veces podemos estar parados al no poder nombrar la experiencia profunda. O sea, ¿qué te toca ujú. individualmente? ¿Cómo se llama tu dolor? ¿Cuál es el apellido de tu dolor vendría a ser? De esa experiencia de dolor. Sí, ujú. Claro, aquí eso sería, entiendo, como el segundo paso de este movimiento de haber elegido y decidido encontrar sentidos más profundos a mi vida. Porque si no, la misma anestesia que yo tengo con el dolor, permítanme decirles con total convicción de mi corazón, que es la misma anestesia que tenemos con la vida. Porque cuando está anestesiado el dolor, también está anestesiada una parte de mi vida. Porque el modo con el que yo barnizo el dolor en mi vida, también estoy barnizando el aliento vital, que es un impulso irrefrenable que tenemos por naturaleza, por lo que somos y que nos habita. Entonces, lo que sucede con la pedagogía del dolor, digamos, que cuando viene el shock, lo que hace es de golpe, a ver, párate, párate, párate a escuchar la vida, primero, a escuchar que hay un impulso a distintos niveles en tu sentir, en tu desear, en tus necesidades, que está pidiendo que le des lugar. El dolor lo que te está haciendo es párate y escucha. Yo creo que esto es fundamental, porque hay un dolor que es sordo. Mira, de este dolor no solemos hablar. Pero hay un dolor sordo, porque el dolor del cuerpo claramente hace ruido. El dolor de los sentimientos claramente aparece en los sentimientos. Los registremos directamente o no. El dolor de necesidades insatisfechas también aparece. O el dolor de deseos incumplidos también puede estar allí, aunque no tengamos un registro exhaustivo de ello. Pero el dolor sordo es el de no estar escuchando la llamada profundísima que nos habita, a vivir desde un lugar amplio, profundo, ancho, satisfactorio, el que llamamos el sexto nivel, donde yo esté habitado por una fuerza más grande, donde esté habilitado esa parte de mí mismo más profunda, que es la que me abre a sentidos, a una inteligencia creativa, a la vida como un enteos, ¿no? Como un entusiasmo, esa chispa mm, que hace que tengamos como deseos de absoluto. Esa parte es un dolor sordo, no estar escuchando esa parte de nuestra vida. Entonces, solo cuando es importante que pararnos en la vida antes que pararme frente al dolor. Bueno, si estás atravesado hoy por el dolor, es el mismo dolor el que te está parando. Entonces vos adelantate con sabiduría a que el dolor que te está parando no te lo atropelles, sino que aceptes, eh, aceptes el parate que es escuchar. Pero si no te está atravesando formalmente o directamente o tomándote por entero una experiencia de dolor que no te totaliza, a lo mejor que es periférica y entonces la puedo seguir pateando, yo sigo viviendo, muy importante, párate a escuchar, a escucharte, para que el dolor que a lo mejor es periférico hoy, pero que mañana puede ser muy central,
si estás en la vida como un escucha de la vida y no como un autómata de la vida, entonces el dolor que es periférico o el dolor central en el que estás o en el que podés estar se va a transformar en una enorme posibilidad. Entonces, si estoy escuchando, entonces sí puedo ir un poquito más abajo, más adentro. Puedo abrirme entonces a las experiencias que registro en mí y que entonces puedo compartir con otros o escuchar en otros. Porque a veces no soy, cuando yo no he transitado una parte de un algo, ese algo no lo puedo escuchar en otros. O simplemente lo interpreto, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo experiencia y registro y escucho esa parte de mí, entonces puedo estar, me puedo habilitar a escuchar cuando otro está viviendo sus experiencias del dolor. Lo que nos sucede es que al no estar en este registro de escucha o estar todavía en niveles muy de orilla, orillando y no adentrando, no en mar adentro, sino en la orilla, que el dolor escuchamos, por ejemplo, la muerte de ese chico, esa madre, ese padre que se les murió el hijo. Inmediatamente nos impacta, por supuesto, porque en sí mismo ya es una fuente impactante o nos genera angustia, pero me va a revelar dónde estoy yo escuchando. Porque si no estoy en un proceso de asentir a la escucha, probablemente allí yo voy a interpretar desde la opinión, bueno, Dios se lo mandó, bueno, son las pruebas de la vida, bueno, era necesario, bueno, no hay nada de lo que no se pueda aprender, cosas que son el no hay nada de lo que no se pueda aprender. Tiene una sabiduría y una verdad, pero que dicha desde niveles de superficie es catastrófico. Solo eso es verdad vivificante dicha desde un nivel más profundo, porque el aprender solo puede venir de un nivel de escucha mucho más profundo, no de niveles de opinión, sino interpreto entonces, ven mi propia experiencia y la de los otros desde ese lugar. Si me sumerjo entonces en la escucha, me voy pasando a ese cuarto nivel, los sentimientos. Qué gran lugar los sentimientos porque son, wow, la fuerza, donde se muestra la fuerza vital, donde se muestra el color de la vida a través de los sentimientos. Lo que viene es es el río, los sentimientos que vienen, que tienen un cauce y que tienen un origen en un lugar muchísimo más profundo. Porque lo más profundo de los sentimientos, más profundo que los sentimientos, son los deseos, la capacidad deseante. Y más profundo, allí, las necesidades que tenemos. Y entonces, cuando estoy tocando un sentimiento, estoy tocando en ese sentimiento el afluente, el agüita que me viene de lo muy profundo. Entonces, el sentimiento central además, epocalmente hablando, central, porque hoy en día no podemos entendernos sin... Hay épocas, ¿no? Había épocas donde los sentimientos no estaban en el centro. La época donde el nivel de conciencia pertenecía al pienso, luego existo, ¿no? La época cartesiana, que es un nivel de conciencia, pero hoy estamos en la posmodernidad, el nivel de conciencia de hoy es siento, luego existo. Y yo diría el nivel de conciencia así más, por hablar, más global, digamos, periférico, cultural, pero entonces hoy está más habilitado. Todos podemos decir que las generaciones de nuestros padres, acá hay diversidad de edades, ¿no? Pero decimos, el nivel de los sentimientos no estaban habilitados. Lo que estaba habilitado en todo caso es el nivel del deber ser, pero no el nivel del sentir. Hoy en día está totalmente habilitado. Tan habilitado que a veces está banalizado también. O sea, el sentimiento manoseado, ¿no? La era líquida, como se dice hoy. Pero entremos en los sentimientos desde la escucha. Y hablando del dolor, observar que cuando siento dolor,
previo a sentir al dolor o a meterme en él más de lleno, previo hay toda una gestión que nosotros hemos aprendido. Y es, en un nivel muy extremo, no existe la negación. Lo que ocurre después de un shock, por ejemplo, de muerte, primer paso, podemos decir en el duelo, ¿no? No existe. Segundo, suponiendo que cae el no existe y digo, no, sí, está existiendo, la verdad, esto no puedo decir que no me duele, me está doliendo. Me está doliendo que me dejó, me está doliendo que no soy tenido en cuenta, me está doliendo esta injusticia, me está doliendo que me echaron del trabajo, me está doliendo que perdí, me está doliendo que, no estoy que siento que no estoy ocupando un lugar significativo en mi casa o en mi familia. Me está doliendo que no tengo pertenencia, me está doliendo un afecto, me está doliendo un amor. Previo a eso está toda esa gestión interior. De decir, y a lo mejor no es tanto. No, debe ser de otra manera. ¿Por qué? Porque esa parte nuestra, el inconsciente, una parte de nuestro inconsciente, justamente se formó para evitar sufrir. Por lo tanto, yo tengo una demanda interna de evitar el sufrimiento o huir de él. La evitación o la huida toma distintas formas. Incluso formas racionalizadas, ideologías, espiritualidades. Hay espiritualidades de la huida del dolor y hay espiritualidades de la veneración al dolor. O de la adoración del dolor. Entonces, una y otra no han pasado amorosamente por el dolor. Porque pasar amorosamente por el dolor no es romanticismo, sino es el órgano de la escucha, que siempre es amoroso, que me permite poder progresivamente ir permitiéndole al dolor que se manifieste. A veces es muy brutal. ¿En qué sentido? De que directamente se manifestó y te tiene tomado el dolor. En ese caso, necesitamos con urgencia, cuando el dolor me tiene tomado, es decir, cuando la energía íntima de mi propio ser, la mirada interior, el observador, la escucha, está tomada por el dolor y no puedo ver otra cosa que dolor, hay algo en mí que dice, soy dolor. Y esto es impresionante. Entonces, ahí necesito de un otro que venga a rescatar mi propio yo. Aquí es crucial el otro, la escucha del otro. Cuando estoy tan tomado por el dolor, no puedo mirarlo. Me tiene tomado. Él me mira a mí. Él me tomó. Él me dice que mi identidad es esta. Aquí necesito ayuda. Necesito una escucha atenta que no me interprete, que no me aconseje, que no me diga qué tengo que hacer, sino que me reciba. Es decir, esto es muy profundo. Mira, que haga por un instante ese yo, ese otro, me preste su yo, el yo que yo tengo clausurado, que yo tengo encarcelado. Préstame tu yo libre. Por eso, incalculable lo que es la escucha cuando alguien está tomado por el dolor, ¿eh? Porque hay niveles. El dolor tomado es cuando no hay, la escucha está absorbida, la identidad está absorbida. Si te preguntan quién sos, soy una llaga, soy mi dolor. Está clarísimo que nadie es su dolor, pero hay shocks de la vida que nos llevaron hacia ahí. Ahí es tratamiento amoroso de urgencia, una escucha. Y que esa escucha, por favor, esté abierta, vacía, vacía, el vacío amoroso que es que me permita que mi llaga se exprese. Entonces, cuando yo empiezo a expresar lo que me está pasando, como sea que me está pasando, del modo que sea que me está pasando, visceralmente, de modo políticamente incorrecto, todo lo que el dolor que me tiene tomado está queriendo decir, lo diga como lo diga,
lo diga con las jaculatorias más inconfesables, que no justamente son las piadosas, sino todas esas que decimos cuando el dolor nos atraviesa, desde que lo parió, hasta todas las que van a venir de adentro, que necesitan ser habilitadas. Bendito sea que haya un otro para habilitarte a que tu yo, a que tu yo vivo se vaya distanciando de el dolor que lo ha, ¿cómo se dice en la neurociencia? Hablando de, de los movimientos de la glándula, lo ha tomado preso, ¿no? Me ha tomado preso. Capturado. La escucha, me ha capturado, esa es la expresión hablando de los procesos neuronales. Necesito distanciarme a través de la escucha. La escucha es ese espacio interior que me va dando ese otro que hace de yo profundo. ¡Maravilloso! Y entonces, secuestrado es la palabra, gracias Marga, exactamente. El secuestro de las siglas, sí, sí, sí. Estoy secuestrado. La escucha me permite y empieza el alivio. El alivio todavía no es curación, ¿eh? Pero el alivio me permite ir distanciándome y decir, wow, bien, gracias. Ahora que tu yo, por un ratito, se hizo mi propio yo, después te lo devuelvo, pero te hiciste de mi propio yo, ahora entonces puedo mirar. Y ahora, aliviado, es decir, yo no soy mi dolor, puedo, con la escucha que recibí de otro, escucharme a mí. Y entonces inaugurar la mirada que puede ver el dolor. Y aquí hay niveles de ver. Veo un poquito, veo un algo, veo una partecita, voy viendo, voy como sacando los velos. Lo importante es el ver. Muy importante, gente, el ejercicio del ver. El otro que me escucha ha fortalecido mi capacidad de ver. Por lo tanto, mi capacidad de cuidado con esto. Miren, es muy profundo, pero no es cualquier cosa. Porque no se trata de la aceptación así barata del dolor, como se dice ahí, ni de la resignación, ni del sí al sufrimiento. Mentira, no es eso. De lo que se trata es que la escucha del otro me ha devuelto a ese lugar donde yo puedo ir progresivamente diciéndole sí, diciéndole sí, diciéndole sí. Es decir, escuchándolo. Es decir, asentir a eso. ¿Y cuándo este proceso? ¿Cuánto va a llevar? ¿De cuánta intensidad es el dolor? Del grado en el que ahí es una historia única y un proceso único. Lo que necesita es el respeto para que no me pase una cosa y sí me pase otra. Que no me pase que yo me quede tanto tiempo tomado en el dolor o después a lo mejor de alguien que me rescató a través de la escucha, yo vuelvo allí, tal vez muchas veces vuelvo allí, no importa, vuelvo a pedir ayuda, vuelvo a ser escuchado hasta que puede mi yo que ha sido escuchado volverse un escuchador de sí mismo, por lo tanto un habilitador de lo que no estaba habilitado. Pero eso puede llevarme idas y vueltas, depende de la intensidad, ¿no? Pero una vez que ya puedo observarme, el observador que soy, el ojo interior del amor, ese observador ya es mi identidad más profunda que se está manifestando, es el nivel más profundo que está actuando aquí de aliado de esta gestión del imposible sentimiento tormentoso con el que yo creía que la vida se destruía. Pero vino en rescate de mí mismo lo que es mí mismo, lo que es mi riqueza interior profunda, y viene en rescate a través de ese espacio interior que es la escucha. Es el nivel más profundo de nosotros mismos, es el sexto y séptimo nivel, que es aquel que es como una especie de cálido abrazo interior que dice, aquí estoy.
todo puede estar. Todo puede estar. Déjalo estar. Porque vos no sos esto. Entonces, si yo me conecto, por eso, sin escucha, flaco, flaca, es imposible estos caminos, sin habilitar esos niveles de conciencia. Entonces, porque si no, lo que haremos con el dolor es meternos en él y cronificarlo, transformarlo en yo soy dolor, vivir desde el dolor y por lo tanto entonces me uní a una víctima. Y esto dicho desde la filosofía sistémica. Es cuando no hay espacio interior de mirada amoroso, que es el nivel más profundo de mí mismo, mi yo más profundo, entonces soy una víctima. Soy la víctima y represento una víctima. Desde lo sistémico probablemente tomé a alguien de mi sistema, no mi inconsciente, y me transformé en víctima y estoy honrando a esa víctima. La estoy trayendo a esa víctima. La víctima es, ya sabemos cómo funcionamos sistémicamente desde víctima, victimario o víctima y perpetrador. Y entonces, si no estoy pudiendo mirar para asentir y darle lugar al sentimiento, probablemente me toma la víctima que yo estoy representando. ¿No? Y después tal vez me toma el perpetrador, porque de víctima, en un ratito, cuando el dolor no está pudiendo ser visto, me transformo en perpetrador. Es decir, una víctima después necesita vengarse. Entonces, desde, ¡ay, pobre de mí, pobrecito de mí, cómo me duele! Paso como una manera de sobrevivir con ese, estar atravesado por ese dolor, paso a la venganza. Si digo pobre de mí, alguien hizo un daño, lo tengo que vengar, entonces me vuelvo vengador. Además, somos vengadores de diversas maneras, con la palabra, con la acción de sentimientos, con actitudes, con silencios, aún me vengo con silencios. Entonces, ¿qué va haciendo el observador interior? Me va a permitir observar de quién es ese dolor. ¿Quién sufre en mí? ¿Qué sufre en mí? ¿Qué? El qué es, y el quién es, sufre el niño que llevas dentro, y este dolor lo que hizo fue sumergirte en aquel viejo dolor, pero que para el inconsciente lo viejo siempre es nuevo, porque algo te lo habilitó, y el niño abandonado, el niño que se le murió el padre de chiquito, el niño aparece y toma la escena. ¿Quién sufre? ¿Sufre el niño? Entonces el observador interior, si yo permanezco escuchando, me va a permitir, y siempre con la escucha de un otro, con la escucha de un otro, todo es mejor. Todo es mejor. Con esa observador puedo mirar al niño y veo que el que está sufriendo y los modos que estoy teniendo de reaccionar en mi vida adulta, en realidad el dolor está mostrando el niño. Vos observá, porque hay una tonalidad de dolor que es el dolor del niño. Observalo. ¿Qué está pidiendo? Y todo dolor y todo quien del dolor está pidiendo ser visto, que yo lo vea. Y cuando lo puedo ver desde la escucha, entonces el dolor comienza a reacomodar su energía para dar para dar lugar al siguiente paso de la escucha, para habilitar lo que estaba detrás. ¿Qué estaba detrás de ese dolor? Una necesidad insatisfecha. La necesidad de ser querido, por ejemplo, que no ha sido satisfecha. Tremenda, porque en el caso de un abandono de un niño chico, o los abandonos reales o simbólicos que hayamos vivido en la vida, se presentan como, eh, se presentan como una interrupción del movimiento amoroso que somos, diría Bert Hellinger, ¿no? Por otro lado, eh, el abandono en diversos grados posibles que podemos haber vivido, eh, está diciendo que no soy visto. Esto es clave. Cuando puede ser visto, entonces
la energía comienza a redirigirse hacia el nuevo paso de evolución. Entonces el niño puede salir del niño, lo puedo tomar de la mano, despacito lo voy llevando, lo voy mirando, le voy dando fuerza a ese niño, lo convierto en un adolescente, lo voy llevando hacia la vida adulta y lo traigo al presente. Bueno, ese proceso puede darse en una toma de conciencia muy profunda, en una escucha muy profunda, o puede darse en un proceso que requiere etapas, ¿no? Y requiere una pedagogía, y requiere una escucha y varias, y 10, y requiere eso. Pero también puedo estar mirando esto de quién es ese dolor. Hay dolores que nos toman, que, como dice aquel célebre libro, ¿no? Ese dolor no es mío. Que no es mío y que yo tomé sobre mí los dolores de otros. Esto está por lejos de ser algo poco infrecuente en nuestra vida. Muchísimos de nuestros dolores, esos que nos aparecen o que se activan, se gatillan en los acontecimientos de mi presente, suelen ser viejos dolores, no solo de mi biografía de vida, sino los que tomé, mi movimiento de mi alma profunda los tomó y pertenecen a otros, a papá, a mamá, al abuelo, conocidos o no. A veces, y les digo, lo sabemos, esto no es infrecuente, tomamos dolores de otros, porque el movimiento de amor ciego propio del niño dice, dámelo, yo lo voy a hacer por vos. O del otro lado viene la energía de esas vivencias de nuestros ancestros que no culminaron, no pudieron hacer todo este proceso con el dolor a través de los niveles de conciencia, y entonces lo que no pudieron hacer se lo dejan para que lo hagan otros. Porque es así la lógica de la vida, es así la dinámica. Tiene que terminarse el universo y la dinámica vincular que somos tiene que culminar lo no culminado. Y entonces aparece un niño que toma el dolor de la abuela. Recuerdo el caso, innumerables casos, y es maravilloso ver cómo estas cosas, cuando empiezan a ser vistas, se abren tantos horizontes. De una persona, una mujer que tenía el mismo nombre de su abuela, y cuando pudo conectarse con esto, realmente empezó a ver en su cuerpo, en sus palabras, en su lenguaje, en su relato, en su narración lingüística y en sus emociones, que era la abuela. Es decir, que algo de sí mismo tomó el dolor de la abuela. Una abuela triste, una abuela golpeada, una abuela golpeada en muchísimos físicos y también golpeada por la infidelidad, etc. Y ella dijo, la pequeñita, y no podía saberlo, solo desde la escucha pudo llegar allí, a ver que ella era su abuela. Y en realidad el proceso de escucha va a decir, abuela, ese dolor no es mío, lo tomé yo. No sé cómo, son los movimientos ciegos del amor, pero lo tomé, pero ese dolor no es mío. Solo la escucha a este nivel, desde el yo profundo del séptimo nivel, el más profundo, que es el que está trascendido y está abierto al infinito, ¿no? Al amor infinito, al tú infinito, puede tomar esta área de este sentimiento y poder mirar lo que no fue visto. Vos en tu biografía o vos esos tantos que pude tomar. Y sigue el proceso, ¿no? De descenso. ¿Qué necesidades hay de fondo no atendidas, no escuchadas? Bueno, detrás de un sentimiento hay una necesidad y allí hay un deseo. Sigo la escucha y le sigo dando lugar entonces a que esa necesidad no escuchada ahora pueda ser atendida. Sobre todo las más elementales, ¿no? Ahí tienen la pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades elementales de la vida, desde las básicas, del nivel psicofisiológico, hasta las necesidades psíquicas, ¿no? Amar, ser amado, de las más profundas, la necesidad de autonomía, la necesidad de éxito, la necesidad de cambio, la necesidad de pertenencia, la necesidad de ser sí mismo, la necesidad de ser valorados, y las necesidades que no hay que mirarlas desde categorías morales, sino la necesidad de agresividad, la necesidad erótica, la necesidad sexual,
Son necesidades que piden ser atendidas y el dolor lo que va a hacer es mostrarme dónde hubo una carencia, dónde hubo una no atención de una necesidad, una negación de una necesidad. El dolor, si lo escucho, me va a mostrar una necesidad que estaba debajo. Es una maravilla. Gracias, dolor. En este sentido, ¿no? Gracias, dolor. Qué pedagogo. Pero además, si sigo escuchando, voy a tocar algo maravilloso, que es la fuente de los deseos. El dolor va a mostrarme que detrás de él había un deseo, o que fue frustrado, o que no fue atendido. Igual que las necesidades, pero el deseo es la dinámica de las necesidades puesta, es la energía de esas necesidades. Y el deseo va del deseo de amar y ser amados, el deseo de vida, el deseo de verdad, el deseo de belleza, el deseo de bien, el deseo de conocimiento, el deseo del infinito, Dios, amor más grande, presencia. El deseo, un deseo no atendido, es una fuente de dolor muy grande. Y ahí ya nos sumergimos cuando entramos a través de la escucha de las necesidades y los deseos, quinto nivel, nos sumergimos en el sexto, pero venimos con él, porque si estoy haciendo el proceso de la escucha, es porque vengo de la mano de mi nivel más profundo, sin el cual no puedo escuchar. Y en este nivel es el nivel donde digo, aquí es la apertura desde nuestro yo más profundo, que no ha sido tocado por el dolor, porque el yo más profundo no ha sido tocado por el dolor. Ese yo más profundo es, en sí mismo es puro amor y pura energía vital. Entonces, cuando me conecto con ese nivel, y he ido respetando los niveles anteriores, escuchándolos, ahora desde ese nivel puedo tomar la fuerza bajo la forma simbólica, pero que es real, de un abrazo y poder empezar a abrazar todos los niveles hacia abajo. Y esa es la resignificación, que la fuerza propia que tiene nuestro sí mismo, al decir de Jung, ¿no? Mi yo más profundo es el sí mismo, y ese sí mismo es puro amor. Todo aquello que el dolor había velado, porque si hay algo que tiene el dolor es que vela de velar, de que no me deja ver, que lo que hay detrás es puro amor. Pero entonces cuando puedo conectar con el sexto nivel de vida, de conciencia, de comunicación, me doy cuenta y me despierto a que soy amor. Perdí un amor, pero lo que no perdí es que soy amor. Cuando vos encontrás esto en tu vida, podés enfrentar, permítanme, con todo el respeto y la honra a cada experiencia, porque podemos estar atravesando cada uno experiencias únicas. Cuando desde ahí y desde esa fuerza, que no es es una fuerza emocional, es más fuerte que lo emocional, es fuerza vital y es pura amorosidad de ese nuestro yo. Y nos podemos conectar con él. Puedo abrazarlo todo. La peor de las pérdidas, la peor de las pérdidas, la que más lágrimas te sacó en los niveles inferiores, que por ser inferiores no son menos importantes. Cuando hablamos de niveles inferiores es para jerarquizar y entender. Entonces aquí comienza y nos abrimos a la clave, la transformación, por medio de esa apertura, conciencia, escucha, habilitación de ese nivel, la transformación de aquello que más abajo de mí, incluso que está incrustado en mi biología, en mi cuerpo, en mi memoria celular, en mi memoria emocional, en los archivos afectivos, personales, biográficos y transgeneracionales, todo desde este nivel. Este nivel es un nivel que trasciende las generaciones, el espacio y el tiempo, pero es absolutamente real y encarnado, es un aquí y ahora, no es un nivel de un más allá, es totalmente inmanente, totalmente constitutivo de nuestro ser.
Desde ahí puedo ir abrazándolo todo. Desde ahí puedo decir, entiéndase, venga todo, como dicen los españoles, venga todo el dolor que venga, venga. Y aquí no es hacerse héroes del sufrimiento. Aquí se transforma la lógica, porque hay una transformación y es el amor el que va a guiar. Y entonces es el amor el que puede ponerle el rostro, puede poner la cara. Es la otra mejilla del Evangelio. Cuando te golpean en una mejilla, poné la otra. No significa masoquismo. No significa, ay, yo soy buenito, dale, pegame. No significa estupidez. Lo que significa es que me voy al nivel más profundo donde yo habilito la otra mejilla, que es ese espacio interior donde puedo poner el cuerpo al dolor, porque le estoy poniendo conciencia, le estoy poniendo un abrazo. Y entonces comienza la transformación y desde aquí es el amor el que empieza a guiar. Y es el amor el que empieza entonces a transfigurar y a transformar. Donde hubo dolor, puede seguir estando la memoria de la herida, pero es el amor el que, como en las llagas de Jesús, para quienes son cristianos o conocen, las llagas, Jesús resucita, es decir, se transforma toda la experiencia de dolor más intensa de la humanidad, que es la experiencia de haberse escindido del centro. Jesús atraviesa esa experiencia y con la resurrección la transforma, pero en su cuerpo está la memoria, tiene las llagas. Es decir, vos podés mirar de nuevo las llagas de tu dolor, pero ya las mirás desde el lugar de la resurrección, en términos cristianos, desde el lugar de la vida más grande, desde el lugar del amor que lo tocó, tocó la herida. Porque cuando vas escuchando, vas tocando la herida, hasta que la podés, desde el sexto nivel y séptimo nivel, abrazar y transformar. Y la transformación significa que el amor entonces ahora empieza a tomar fuerza de donde el dolor se había dispersado, porque el dolor es energía dispersa. Y la energía dispersa, por eso muchas veces la previa del dolor es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Energía dispersa. Vos concentrás la ansiedad y aparece el dolor. La ansiedad es un dolor difuso y la angustia es un dolor angostado. O sea, se angostó. Angustia es un dolor intensamente ahí. Y por eso es maravillosa la angustia, porque cuando es observada y abrazada, desde ese proceso progresivo de aceptación, entiéndase muy bien que la aceptación viene de este otro nivel totalmente contrapuesto a la resignación y a la racionalización espiritualizante o lo que sea, a el proceso abrazador. Entonces, la llaga comienza, tomo toda la energía y la energía de mis deseos, sentimientos, necesidades, se transforma en fuerza nueva, en vigor, en una nueva inteligencia. La inteligencia se comienza a volver creativa para encontrar caminos para transitar mi propia vida, que allí donde hubo caminos cerrados, porque el dolor y angustia me angostó el camino, este nivel me da la llave, la fuerza para abrir. De la puerta estrecha entramos a la vida, dice el Evangelio. Y a partir de ahí, ¿qué niveles puede tomar? Miren, y termino. El último nivel que surgió en aquella epifanía que tuvimos con Flor y estaba Yuse, Berra y Juan Pablo y toda la manada de delincuentes que estábamos en la ermita en ese momento, fue que se nos hizo luz y eso comienza, bueno, para mi vida ha sido una constatación, cuando el amor va guiando desde ese centro real, vivo, transsentimental. Lo va a atravesar todo hacia abajo, pero además va a habilitar el hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que la fuerza del amor de ese nivel, que lo abrazó todo, se abre aún más, que hace que incluso, y ese amor propio del séptimo nivel, es el amor que trasciende
todas nuestras potencialidades, posibilidades, también nuestro poder, nuestra inteligencia. Es un amor con inteligencia propia, es un amor con creatividad propia, pero es un amor, el amor trascendido. Ese amor puede sufrir y por amor y amando puede permanecer sufriendo y tomando el sufrimiento de los otros. Quien vive desde ese lugar transfigura las personas que toca, los dolores que toca, los transforma los dolores del mundo. En términos cristianos, es el amor que atravesó la muerte, es una resurrección, es una vida que va a ir resucitando todas las muertes que toque, por lo tanto todos los dolores. Puedo parecer demasiado optimista, pero en realidad este es el nivel más humano, porque es el más profundo. Y el siendo el más humano es el que muestra un amor que parece que no es humano, porque es muy magnánimo. Y aquí se puede decir, aprendí del dolor. Solo aquí se puede decir sin distorsión de juicio, sin interpretación, solo desde aquí. Y de aquí, ¿a dónde te puede llevar el amor? Y mira, la maravilla es que no sabes a dónde te puede llevar. Porque ya trasciende el dolor propio y puede tomar los otros dolores, pero ya no desde la transgresión de que toma un dolor que no le corresponde, sino desde el amor que se presta para entregarse, para estar al servicio y la escucha y ser pan que alimenta a los otros, pero no sustituye al otro para que el otro deje de hacer su camino, también por su propio proceso a través de la escucha y de los 7 niveles, también el otro se transforme en un amor de entrega, así. El amor de ese 7º nivel es lo más parecido a lo que llamamos el amor de Dios, o el amor del ser, o la realidad suprema, o la vida con mayúsculas. Y eso trae luminosidad, transparencia a nuestra vida, a nuestro cuerpo y a nuestro rostro. Desde ese nivel podemos transparentar y pasamos de ser seres desfigurados por el dolor, porque viste que el dolor te desfigura la cara, te desfigura el cuerpo. El dolor se nota en el cuerpo, lo toma el cuerpo. Cuando desde este lugar del más profundo nos transformamos, se transforma el cuerpo. Y la llaga es llaga resucitada. Y el rostro tiene resplandor. Y las células de nuestro cuerpo y todo nuestro, la unidad biológica, emocional y espiritual que somos, se transforma en una fuente de irradiación poderosísima. Tenemos una irradiación que incluso puede meter miedo. Porque alguien desde este lugar, la luz y la fuerza de amor de ese lugar pueden inhibir a quien está luchando y con el dolor actual o con la sombra oculta y dice, no, 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 por favor no me metas ahí. Bueno, pero esa es nuestra llamada más profunda de la vida, ¿no? A llegar a ese lugar. Bueno, yo hasta aquí, y a partir de ahí, no sé, Flor, o la gente y los que tengan ganas, si Wow, tienen ganas, porque qué por viaje, ahí son horas de... qué viaje. Eran Bueno, 45 minutos, dijiste vos, flaca. pero creo que te conozco y te escuchaba y dije, claro, por eso en algún momento las homilías eran como eran. Yo agradecida y sin querer interrumpir la profundidad de tu saber, claramente es superador y de mucha luz. Y habilitaría para alguna pregunta si quedó. Sé que Alejandra estaba con su manito creo que desde el nivel 3 y no Sí, encontré quiero espacio decir, Alejandra, para que la vi la interrumpir. manito, pero con toda mi honra decidí no darle lugar para No, darle lugar totalmente, a lo que sí, estaba sí. fluyendo. Totalmente, porque creo que era muy rico. No sé si alguien quiere abrir micrófono y comentar, se van a quedar repensando.
cuando les compartía, mi deseo era que cada uno pudiera encontrar en este camino un camino para cada uno en los dolores que los hayas traído hasta acá o en ser ese yo para un otro, prestando su escucha a aquel que está atrapado, ¿no? En esta propuesta también, si no hay un dolor que los haya convocado, sino venir a conocer un poco esta gran revelación para mí, desde mi total juicio que logró hacer Pepe en toda su sabiduría, convertirnos en, en escucha de quien lo necesite. Sé que acá hay muchos terapeutas, habilitarnos a tocar nuestros espacios, registrar estas experiencias como en la propuesta de Pepe en ese tercer nivel, que si tenemos que nombrarlos, los títulos justo, Melania, sería la información, la opinión, la experiencia, los Compartir sentimientos, la experiencias. necesidad y el Ujú. deseo, la mismicidad y la trascendencia. Esos son los 7 niveles que fue relatando Pepe con tanta claridad. Igual yo después, si quieren, se los escribo en el grupo. Y pueden encontrar, Gracias. si Sí, quieren, pueden ir poniendo, si quieren, a lo mejor en el chat, algunos ecos, y si da y quieren, un ratito de así, algún eco compartido con la palabra, pueden levantar la manito y pueden decir qué se quiero llevan, decir con qué que se quedaron. para profundizar esto, si quieren, pueden registrar los 7 niveles de la comunicación de Juan Pablo Guerra. Es un libro totalmente accesible que pueden conseguir fácil, supongo que por Mercado Libre y en Sí. 2 días lo tienen, y si no, en sus librerías. 7 niveles de la comunicación de Juan Pablo Guerra. Y bueno, y todo lo que encuentren ahí de Juan Pablo Guerra está en esta línea. Ujú. ¿Quieren habilitar o escribir una palabra? Hermoso. No sé quién es Samsung, pero bueno, qué maravilla. Tampoco, no, tampoco sé quién es Samsung. Vamos a